y me gustaría, como siempre, de que toda la iglesia pueda estar presente en estos discipulados. Porque les decía la semana pasada de que muchas veces la iglesia no entiende, opina y se desanima, se hiere por decisiones que nosotros tenemos que tomar los pastores o el apóstol en manera de disciplina. ¿Por qué? Porque no conocen la manera que Dios nos enseña y los principios bíblicos sobre la disciplina. Y por eso yo quiero aclarar, hermanos, de que muchas veces la disciplina se fue a los dos extremos. En un tiempo las disciplinas dentro de las iglesias evangélicas eran demasiado rígidas y lastimaban a la gente, y mucha gente se dejaba de congregar porque, voy a dar un ejemplo, se disciplinaba a alguien simplemente porque fue a un parque, por ejemplo, se lo disciplinaba. Y eso hacía que las personas se desanimen muchas veces, y hay gente que se perdió por culpa de estas cosas. Se disciplinaba. Yo cuando conocí al Señor no podía sentarme en un bar a comer porque me disciplinaban. Así que yo, en mi casa me cerraban la puerta porque yo me iba a la iglesia y no me abrían la puerta. Gracias a Dios tenía una prima que tenía un bar, así que yo me iba, daba la vuelta escondido y comía en la cocina. Ella me preparaba algunas veces cuando tenía para comprar, porque a veces no tenía, y me preparaba algo, o a veces lo que quedó, puede ser sincero, y ahí comía. Y entonces, porque no podía sentarme en la mesa de un bar. Entonces, hasta ahí vemos nosotros, se disciplinaba por cortes de pelo, si alguien te veía con una bermuda, ya un short, el varón era disciplinado, no podías jugar al fútbol. Bueno, en fin, yo, por ejemplo, puedo contarle tanto de esto, ¿no? Pero seguramente los que estuvieron antes que yo, y no quiero nombrar a nadie porque no quiero que se sientan más viejitos, pero saben de que las disciplinas eran demasiado, digamos que no tenían sentido. Otra de las cosas que se hacían era que se disciplinaba por tiempo. Te disciplinaban y te decían, bueno, tenés un año de disciplina. Creo, aquí está Graciela, que conoce más que yo en esto, pero creo que ya apenas te disciplinaban era por un año, ¿no? Más o menos. No sé si se disciplinaba por menos, pero más o menos así se manejaban en ese tiempo, ¿sí? Ahora, hermanos, tampoco podemos ir al otro extremo donde no se aplique disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es un principio bíblico. El asunto es que, hermanos, vamos a ir aprendiendo nosotros que la disciplina no es un juego, que la disciplina no es decir, por ejemplo, todo se disciplina o nada se disciplina, y cuando un padre espiritual que ama a Dios y ama a las almas y le toca poner en disciplina a alguien, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta en esta noche, ustedes van a aprender a través de la palabra del Señor de que ese padre al poner a alguien en disciplina se está arriesgando a que esa persona no vuelva más a la comunión. ¿Por qué? Porque, por supuesto, tiene que ver con la madurez de la persona. Pero vamos a ver por la palabra lo que dice. Hoy quiero hablarles sobre el proceso de la disciplina. Cada vez que alguien es puesto en disciplina o pasa por una disciplina, al no entender que una disciplina es para beneficio de la persona, nunca se condena al pecador sino el pecado. El proceso de la disciplina entra en una etapa que se llama etapa de duelo. Toda persona que se estaba congregando, que estaba participando, y recuerden que este discipulado estamos enfocando a los ministros, y yo les he hablado de la disciplina dentro de los ministros, ¿sí? Entonces, toda persona que pasa por una disciplina empieza en una etapa de duelo, y hay diferentes estados de ánimo de las personas que entran en una disciplina. Voy a darles algunos, como por ejemplo, culpar a otros, ¿sí? Esto es lo mismo que cuando fallece alguien, un ser querido, o alguien que te roba algo, ¿sí? Una bicicleta, una garrafa o cualquier cosa.
Entonces, la culpa a otros, ¿sí? ¿Por quién dejó la bicicleta afuera? ¿Sí? Te la robaron porque no le pusiste candado a la puerta, pero tenía llave, pero tenías que haber hecho tal cosa. Se culpa a otros, ¿sí? Se culpa a otras personas. Me robaron porque este pueblo mugriento, miserable, donde yo vivo, son todos unos chorros, ¿no? Bueno, la culpa es de otro. En la etapa de la disciplina, nosotros tenemos que entender que de esa manera, ¿sí? Lo que pasa cuando una persona entra en disciplina es que culpa a otros. O sea, es una de las etapas. O sea, a ver cómo les explico. A toda persona le pasa lo mismo, a uno con más profundidad, a otros con menos, pero la culpa es de otro, ¿sí? Me disciplinaron injustamente o por la culpa de otro, ¿sí? Sí, es verdad, yo caí en un pecado, yo cometí un error, pero lo que pasa es que el otro me llevó, el otro me invitó a ir a ese lugar, el otro tuvo la culpa. Y esto es lo que sucede en toda persona que pasa por una disciplina. El otro punto de la disciplina es el enojo. Toda persona que pasa por una disciplina se va a enojar. O se va a enojar con otro, o se va a enojar consigo mismo, o se va a enojar con el autor de la disciplina, aquel que tomó una medida disciplinaria, ¿sí? ¿Qué más? Otro de las etapas de la disciplina es la depresión. La persona se deprime, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de cantar, no tiene ganas. Y yo puedo decirles que yo he escuchado muchas veces esto, de muchas personas, ¿sí? No tengo ganas ni de congregar, no tengo ganas de leer la Biblia, entra en la depresión. Son distintas etapas. No todos los días va a sentirse así, o todas las semanas se va a sentir así, en la etapa del proceso de la disciplina. Pero eso es normal. O sea, claro que no es normal cuando es demasiado, o sea, paso toda la disciplina culpando a otro. Ahí ya estamos en un caso raro, ¿no? Ya es falta de ¿qué? De humildad. Pero es natural de que estos pasos sean, aunque sean leves, que vayan trascendiendo durante el proceso de la disciplina. Entonces, ¿qué más? En el proceso de la disciplina, la persona, vamos a decir, por ejemplo, una persona que se deja de congregar, lo mismo, que no se congrega y no participó a la cena. ¿Qué es lo que piensa esa persona o el que está en disciplina? Quieren que lo visite. A mí nadie me visitó. Cuando yo estaba pasando ese momento, la iglesia se olvidó de mí. A mí me lo dijeron a eso. La iglesia se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque en esa etapa de duelo quiere que lo vayan a ver, pero eso es un día o dos. El problema es que seguramente usted habrá pensado, pero si yo fui a verlo al hermano cuando no se estaba congregando, cuando estaba en disciplina, y ni siquiera me quiso atender y me atendió mal. ¿Sabe por qué? Porque llegaste en la otra etapa de su proceso de disciplina, que es cuando él no quiere que nadie lo moleste. Cuando quiere estar solo. No quiere que nadie lo moleste. Entonces usted dice, pero ¿y por qué estaba reclamando que nadie lo iba a ver? Y ahora está enojado, sí, porque lo fui a ver. Eso sucede, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está pasando, se llama el proceso de la disciplina. Y esto, por el amor de Dios, quiero que ustedes entiendan. Por eso dijo, ojalá todos pudieran escuchar. A todos les pasa lo mismo, los que pasan por ese proceso. Usted, si nunca pasó por eso, no lo va a entender. Pero ahora, qué lindo es aprender para ayudar a otros. Entonces, dentro de ese proceso, hay un momento que no quiere estar con nadie, ¿sí? No quiere que nadie lo moleste. Le mandás un mensaje de texto, hermano, ¿por qué no te estás congregando? Y no te contesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en ese proceso. Se aísla, es un tiempo donde quiere aislarse, ¿sí? Se justifica. Primero culpaba a todos, después se justifica, ¿sí? Se justifica, bueno, pero yo lo hice, pero porque esto pasó, ¿sí? Yo lo hice, pero la culpa era de otro, no era culpa mía en realidad. Entonces, todo eso es el proceso de la disciplina. Otra de las cosas que puede llegar a hacer es buscar aliados, como yo siempre les enseño de los perros de Lázaro, que le lamían las llagas. O sea, estaba equivocada la persona y buscó aliados para que le dijeran, vos estás bien, no sé para qué te disciplinaron si vos no cometiste ningún error,
¿Sí? Entonces, esos son los aliados que terminan destruyendo a la persona. Por eso hay personas que lo peor que pueden hacer es meterse en el proceso de disciplina de una persona. O sea, nosotros podemos decirle, hermano, estamos orando por vos, lo que necesites contar conmigo, que en fin, pero no darle la razón, tener cuidado, porque nos podemos estar metiendo, ¿sí?, en el proceso de la disciplina. Entonces, ¿cuál es la última etapa de la disciplina bien pasada? Aunque pasó por todos estos sentimientos, es la resignación. Es el momento donde la persona acepta el error. No sé si mucho o poco, quizás otro tuvo la culpa, quizás no me vinieron a visitar como yo quería, me vinieron a visitar y yo no quería que venga nadie, que se metieron en mis problemas. No sé quién le fue a contar al pastor o al apóstol que se mete en la iglesia conmigo, son todos unos chismosos. Pasa por toda esa etapa hasta que en un momento acepta su error. No sé si lo aceptará 100%, pero acepta y dice, está bien. Y si la persona acepta su error, entonces la disciplina fue efectiva. Ahora, si la persona pasó un tiempo, pero dentro de él sigue diciendo, yo nunca voy a aceptar, hay un problema. ¿Por qué? Porque esa disciplina no le sirvió absolutamente para nada. Ahora, ¿cuál es el momento más difícil de la disciplina? ¿Cuál es el momento más difícil de una disciplina? Hermanos, el momento más difícil de una disciplina es cuando el diablo toca el ego, cuando el espíritu de las tinieblas toca el ego, el yo. Ejemplos, comienza a hablarle a la persona, vos sos alguien demasiado importante para ser disciplinado. Es verdad que te equivocaste, pero vos no podés ser disciplinado. Es lo que le pasó a David. David el rey es un claro ejemplo, hermanos, de una disciplina impuesta por Dios, que trabajó con el profeta Natán como su padre espiritual para poder ayudarlo, ¿verdad? Entonces, el rey David era, hermanos, la mayor autoridad política en ese tiempo. Entonces, ¿él qué hizo? Ustedes saben lo que hizo. Cometió adulterio, mató, pero era el rey. ¿Qué quiso hacer? Como él era el rey, tenía la autoridad. ¿Para qué? Para tapar todo. Vos sos el rey. Dios le puede pedir cuenta a otros, más, voy a decir una palabra vulgar, a otros más pirinchito. Pero vos sos el rey. A vos ni Dios te puede disciplinar. Nadie te puede decir nada. Porque vos sos el pastor, sos el evangelista, sos el apóstol, sos el anciano, sos el músico, sos el portero, sos la que atiende el discipulado, la que le ceba mate, qué sé yo. A vos no se puede. ¿Cuántos años de creyente tenés? O sea, un montón de cosas que inflan el ego, pero ¿qué pasa con el error? El asunto, ¿cuál es? ¿Cometí o no cometí una equivocación? Porque lo demás, si me vienen a visitar o no, si la culpa en alguna parte la tuvo otro, si yo realmente me justifica lo que hice o no delante de las personas, eso no importa. Lo más importante es delante de los ojos de Dios. ¿Lo hice o no lo hice? Si yo lo hice, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que aceptar la disciplina tranquilamente. Así venga el ungido más grande y me diga, no, ¿cómo te van a disciplinar? Si yo lo hice, si yo me equivoqué, la mejor manera de salir es aceptarlo. Entonces, el momento más difícil de la disciplina es cuando el diablo infla el ego. Cuando aparece el diablo y te dice, vos sos alguien muy importante. Estoy hablando, parafraseando, ¿no? Para ser disciplinado. No, vos no podés ser disciplinado. A ver, vamos a llevarlo al ámbito político. ¿Ustedes ven lo que pasa con los políticos? Ellos creen que por ser presidentes, gobernadores, nadie los puede tocar porque ellos tienen lo que se llama fueros. Entonces, nadie los puede tocar porque vos estás acusando al presidente, estás acusando al gobernador, del partido político que sea. Ahora yo tengo una noticia para darles. Mírenme, no se me distraiga.
A Dios no le importa eso. Y ahí está el punto, ¿no? Oiga, escuche bien, usted que está en su casa, que está aquí. Ahí viene el problema. Porque ahí empieza a trabajar. Y yo quiero decirles con toda sinceridad, hermanos, yo he tenido que tomar medidas sobre pastores que no lo soportaron y prefieren echar al padre espiritual e irse o quedarse con la iglesia, que nos ha pasado a nosotros, por no aceptar una corrección, por no aceptar una disciplina, así de sencillo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Así de sencillo. Esto no me ha pasado una vez, me ha pasado muchísimas veces. Entonces, hermanos, el momento más difícil es cuando el enemigo infla el ego. ¿Qué más? Vamos a ir a 2 de Samuel 11:6. Yo le pido que no se distraigan para que me ayuden. No se distraigan ni con celular ni con nada. Presta atención. Escuche, 2 de Samuel 11:6. Segundo momento más difícil del proceso de la disciplina. Estoy hablando del proceso de la disciplina. Es cuando aparece la tentación. Cuando aparece la tentación. ¿Cómo es esto? Viene esa voz que te dice de la carne o del diablo, bueno, total, estás en disciplina, puedes seguir pecando. ¿Está escuchando? El momento de la tentación, ya está disciplinado, ya, si no participa en la cena, metele. ¿O no le pasó a usted alguna vez que cometió un pecado y no se arrepintió y le siguió dando otra hilerita de pecados? Total, ya cuando me arrepiento por todo. A veces por palabras que decimos, por acciones que hacemos. ¿Vio esa gente o no? Que después se va a arrepentir, pero mientras tanto le damos para adelante. Total, ya me equivoqué. El día está perdido, como dijo uno, eran las 7 de la mañana. Entonces, el momento de la tentación. Total, estás en disciplina, dale nomás. Eso le pasa, ese es el proceso de la disciplina. Y a todos les va a pasar. Usted va a decir, mira el hermano, en vez de que está en disciplina, en vez de ir a la reunión, allá andaba en el baile, allá andaba haciendo tal cosa. ¿Por qué? Porque dale, total, ya está. Entonces, aprovecha para darle rienda suelta a la carne. ¿Sí? Total, ya está. Le damos, después nos arrepentimos por todo, ¿no? Y vamos a mirar en 2 de Samuel 11:6, ¿qué pasó con David? Cuando David va a mirar a esta mujer que estaba bañándose desnuda, y él la mira por la terraza del palacio. David, ¿qué hubiese dicho si lo querían poner en disciplina? La culpa no tengo yo, la culpa la tiene la mujer, ¿cómo se va a bañar desnuda ahí? Y podía justificarse, pero él tampoco tenía por qué hacer lo que él hizo, ¿verdad? Pero si David quería, y quién sabe, hermanos, si David no se justificaba con eso. ¿Quién sabe las cosas que el rey David se metió y el diablo le ayudaba, por supuesto, cuando él fue y cometió el pecado con esta mujer? ¿Quién sabe si él se justificaba diciendo, bueno, su marido la descuida, la dejó sola? Yo no tengo la culpa de salir al palacio y que verla ahí, ¿para qué se baña desnuda ahí? Y puede ser que muchas cosas pueden, pero él no tenía por qué ir a hacer eso. Pero en la etapa del error, la persona, voy a decir algo muy fuerte, cuando la persona cae de la gracia, peca y no se arrepiente, se comporta como un hombre natural y a veces peor. ¿Cómo es un hombre natural? Una persona que no tiene a Cristo, que nunca aceptó a Cristo, y a veces se comporta peor todavía. ¿Por qué? Porque ahí como que lo soltaron, como ese caballito que estaba en la gatera y lo soltaron, así que le da nomás. Si no, fíjese el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se fue de la casa, no es que fue y dijo, voy a poner un negocio, voy a prosperar, voy a buscar una esposa, me voy a casar, voy a buscar de Dios, voy a imitar a papá que me enseñó a trabajar en el campo, me imagino que era un campo. No. Él ya salió y dale rienda suelta. Se comportó peor que un incrédulo. Por eso, hermanos, el momento en que una persona está en el error, yo le hago una pregunta a usted.
Usted que muchas veces dice, ¿y el pastor por qué no toma medidas con fulano de tal? Usted se puso a pensar que tiene que salir al encuentro de esa persona para tomar una medida. ¿En qué se va a transformar el pastor? ¿En amigo o en enemigo? Es fuerte lo que estamos hablando. Por eso no es así nomás. Entonces, mire qué hizo David, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. ¿Qué hizo David? Después que cometió el adulterio, mandó a buscar a Urías. ¿Ustedes saben para qué lo mandó a buscar? Mire, ¿para qué? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Estaba interesado David en la salud de Joab, en la salud del pueblo, en el estado de la guerra? No. Hipócrita. Estamos hablando del hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Pero ¿qué le había pasado? Había cometido un error. Y el Espíritu Santo trataba de trabajar en él para que se arrepintiera, pero no lo escuchaba. Y si no escucha al Espíritu Santo, que es Dios, anda, métete ahí. Sí, pero usted es el apóstol, usted es el pastor, sí, anda, métete ahí. Si Dios es más grande que un pastor y un apóstol o quien sea, ¿o no? ¿Usted cree que el Señor no trabajaba en la conciencia de David? Sí. Nada que ver, lo mandó a preguntar, lo sentó, le preguntó, ni le importaba a él. Versículo 9, mas Urías dice, versículo 8, después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. ¿Quiere que se lo parafrasee? Bien sencillo. Urías, anda, bañate porque estás hediondo de la guerra, tenés sangre ya de los que mataste. O la persona cuando se iban a la guerra, ¿a dónde cree que se bañaban? Estaban en el medio del monte. ¿Sí? No, nada no había. Andá, bañate, perfumate y andá con tu mujer. Estate con ella, tené intimidad con tu mujer. ¿Para qué quería David que hiciera eso? Para disimular de que el hijo que esta mujer estaba esperando no era de David, sino era de ¿quién? De su propio marido. Pregunto, oiga, míreme, ¿este no era el hombre que Dios levantó conforme a su corazón? ¿Qué le estaba pasando a David? Había caído de la gracia, estaba en un proceso de disciplina de parte de Dios. Y en el proceso de disciplina, ¿qué estaba tratando de hacer? Estaba tratando de justificarse y de echarle la culpa a otro. Está clarita la palabra. Entonces dice, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Imagínense. Llega Urías a la casa y ¿qué tenía? Una mesa, comida, perfume, regalos como para... Mire, eso hizo David, hermanos. Es un psicópata, hermanos. ¿Sabe que está catalogado como un psicópata estas cosas? ¿Y por qué? Porque ustedes saben que lo termina mandando a matar. Una cosa es matar a alguien o cometer un error y otra cosa es ser un psicópata. Por eso David cuando se arrepiente dice, perdona mi iniquidad y lávame más y más de mi maldad. Porque la maldad tiene que ver con la psicopatía, la maldad tiene que ver con maquinar, con pensar, con ser un arquitecto para hacerle el mal a otro. Otra cosa es que una persona impulsiva haga algo, pero otra cosa es maquinarla. Y David estaba haciendo esto. Le enviaba regalitos y todo, que la mujer esté contenta con su marido que venía. Acá te traigo regalo. ¿Y a qué mujer no le gusta que su marido le traiga regalo? Todo eso estaba preparando. Y dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ahora sí te doy un matecito. ¿Qué hizo Urías? Se quedó en la puerta y dijo, no voy a entrar. ¿Por qué? Porque los soldados están en la guerra. ¿Y yo cómo? Si mis compañeros están en la guerra, yo voy a estar durmiendo con mi esposa. Si ellos, mis compañeros, no están con su esposa, yo sigo estando en la guerra. Mi mente está en la guerra. Que es exactamente lo que debía haber hecho David. Y esto va entre paréntesis. Hermanos, dice la palabra que cuando los reyes salieran a la guerra, David se quedó en el palacio. ¿Quiere una enseñanza?
Alguno la va a recibir en esta noche. Cuando nosotros tenemos que estar trabajando para el Señor y estamos en la casa tranquilos, ¿por qué no fuiste al culto? ¿Por qué no estás en la campaña? ¿Por qué no estás sirviendo al Señor? Pues estás tranquilo en la casa, ocioso, ociosa, sin hacer nada. Ojo, pero ese era del regalo nada más. Cuando la iglesia sale a la guerra, todos tienen que ir a la guerra. Y voy a decir algo ya que estamos a nivel ministerial. Me ha tocado como padre espiritual estar en la batalla, estar en la guerra y ministros míos en la casa durmiendo. Míos en el sentido de bajo cobertura. En la casa, tranquilo, trabajando, haciendo cualquier cosa, en vez de estar al lado de su padre espiritual. No van, no están. Y eso es peligroso. Y lo mismo en la iglesia, ni hablemos de los demás hermanos. Si le duele, diga ay. Pero estamos viendo una palabra de parte de Dios a nivel ministerial. Que Dios lo fortalezca a los hermanos nuevos, pero esto es así. Qué bueno es aprender de chiquitito las cosas bien, ¿verdad? Entonces dice, Urías durmió en la puerta. Y entonces, verso 10, hicieron saber esto a David. ¿Cómo cree que David lo tomó? Qué bárbaro, Urías, te felicito, la verdad. Tenés una visión clara, sos un hombre realmente empático con los demás soldados. Mire, cuando se enteró, dice, Urías no ha descendido a su casa, verso 10, y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? ¿Qué tenés, Urías? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? Mire, yo quiero decirles algo, escuche bien, porque mucha gente, inclusive a mí me ha pasado, ¿por qué si yo hago las cosas bien, me pasan cosas malas? ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si Urías no era tan empático, no era tan buena persona con sus demás hermanos, amigos que estaban en la guerra? ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Qué hubiese pasado si Urías se hubiese ido y se dormía con su mujer? ¿Quiere que le diga qué pasaba? No moría. Estaba vivo. Porque ya está. ¿Hubiese sido engañado? Sí. ¿Hubiese criado el hijo del rey creyendo que era de él? Sí. Pero hubiese vivido. Y cuando vos querés hacer las cosas bien, cuando vos querés ser empático, no siempre te sale de esa manera de que no te va a pasar nada adverso. Cuando David se entera, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no fuiste y dormiste con tu mujer? Soy el rey, te he mandado. Disculpe, rey, usted gobierna, usted tiene autoridad, pero sobre mi empatía, mi moral, no. Cuando termine la guerra, yo volveré y estaré con mi esposa. Pero ahora no, porque lo demás está en la guerra. No sé si lo traigo a este tiempo. ¿Qué está haciendo, hermano? Oh, estoy haciendo un asadito. Pero ¿no están de campaña los hermanos de ahí de la iglesia tuya? ¿Y no sos un ministro vos? ¿No tendrías que estar ahí? No, pero yo estoy visitando a la tía Pancha hoy. ¿Pero y qué está haciendo? Comiendo un guiso. Pero no están de campaña. Vos no tendrías que estar orando por los enfermos. No tendrías que estar acompañando a la obra. O cualquier hermano. No, pero no. Acá esto es lo que le pasó a Urías. Urías dijo, no. Yo si se sale a la guerra, si la iglesia está en guerra, yo tengo que estar. No sé si sigo aquí o qué hago, porque si no, no voy a terminar esta noche. ¿Viste cuando nosotros decimos, hermanos, vamos a hacer tal cosa para la iglesia? ¿Cuántos se suman? No todos se suman. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene la empatía que tenía Urías. Ahora, cuando nosotros tenemos esa empatía, el enemigo se va a levantar porque el enemigo teme a gente así, como Urías. Ahora dice, y Urías respondió a David. Mire cómo respondió Urías. El arca de Israel y de Judá están bajo tiendas. Estaban en la guerra. El arca representaba la presencia de Dios. El arca de Israel y de Judá están bajo tiendas. O sea, no están acá en el templo, están allá. ¿Por qué? Llevaban el arca para la guerra. ¿Y dónde va la presencia de Dios? Donde hay gente guerreando por su reino. Ahí va la presencia de Dios, ¿o no? ¿A dónde está la presencia de Dios? ¿En la casa del ministro, del hermano que se quedó y no fue a la campaña? ¿O así donde se está orando por los enfermos, reprendiendo demonios? Ahí va la presencia de Dios.
El arca está allá bajo tienda. Y mi señor Joab, o sea, mi pastor, para que ustedes me entiendan, él y los siervos de mi señor, todos los ministros, en el campo de batalla. Y entonces, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías estaba tocando muy profundo la moral del rey. Imagínese usted que Dios me libre, Dios me guarde, tener a alguien que está bajo su cobertura mejor que usted. Oiga, no sé si me está entendiendo. Usted me dice que sí o que no. ¿Y qué pasa cuando los ministros, hermanos, ven que hay hermanos laicos no reconocidos con ministros que se portan mejor que ellos? ¿Sí o no? Y lo mismo a mí me puede pasar, que un pastor se porte mejor que yo, que tenga más empatía, que ame la presencia de Dios, que esté en la guerra, y yo tranquilo y floreciente en mi palacio. Que Dios me guarde, por eso dije que Dios me guarde. Hermanos, hay cosas que Dios me está revelando ahora, no sé si usted está entendiendo. Qué importante que es. Esta es la iglesia que crece. Amén. Entonces, ¿por qué David estaba tan lejos, como dice la pastora Amanda, del cabezazo? ¿Por qué estaba tan lejos del cabezazo? Porque había cometido un ¿qué? Ahí está el punto. Cuando alguien le falla al Señor, cuando alguien comete un pecado de muerte como este, ¿qué sucede? Usted lo comienza a ver y dice, ¿qué le está pasando al hermano? ¿Qué le está pasando al ministro? Lo vemos que está descontrolado. No vino al culto el fin de semana, el ministro no estuvo en el culto, habrá estado muy enfermo. Entonces le preguntás al esposo o a la esposa o al hijo, che, porque yo soy vivo, yo les aviso que yo soy más vivo de lo que piensan los ministros. ¿Tu papá estaba enfermo el fin de semana? No, estaba con el celular. ¿Y acá, en la reunión? Los enfermos haciendo fila, o tu mamá. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, ¿es así o no? Y ustedes saben porque hay hermanas y hermanos que se ríen porque saben que yo le mando ese mensajito ahí. Yo soy más vivo, usted no tiene un apóstol tonto. Entonces, y después el ministro, ¿por qué no me dan oportunidad? No te damos oportunidad porque cuando tenías que estar en la guerra estabas tranquilo en tu casa. Hermano, qué triste es, y que Dios me guarde, y le pido que oren por mí, de que nunca a mí me pase esto, hermano, que nunca me pase. Que ver la conducta de un hijo espiritual, estamos hablando con respecto a salir a predicar, a evangelizar, a ganar almas, al reino estoy hablando, porque cualquiera puede ser mejor que yo en su carácter, posiblemente que sí, pero estamos hablando de la obra, porque estamos hablando de ministros acá, y en la obra, no sé si me sigue, ministro significa ministrar, dar, servir a Dios. Entonces, voy a dejar acá, hermanos, pero esta palabra me ha bendecido en esta noche. Entonces dice, yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, David dice a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. ¿Sabe qué estaba diciendo David? David siente ¿qué tenía que haber hecho David en ese momento? Si estaba bajo la gracia, si estaba oyendo la voz del Espíritu, ¿qué tenía que haberse encerrado, puesto de rodillas, decir, perdóname Dios, este hombre que no es el rey, que no fue elegido para ser rey, que no fue elegido para ser la cabeza, sino un soldado más, es mejor que yo, tiene un corazón mejor que el mío, Dios. Ahora mismo me tendrías que desechar a mí como hiciste como Saúl y elegirlo a este tipo. Qué fuerte lo que estamos hablando, ¿es así o no? Dígame amén o mueva la cabeza. Los que están acá, los otros no los veo. Es muy fuerte. Pero ¿sabe qué dijo David? Quédate, que mañana te voy a despachar. ¿Sabe qué significaba la palabra despachar? Mandarlo para el otro mundo. Dame otro matecito que está lindo esto. Capaz hoy haga más largo el discipulado. Entonces, se quedó Urías en Jerusalén. ¿Y a dónde cree que durmió esa noche más? ¿Se fue a su casa? ¿Se bañó? No se bañó, no se lavó los pies, no comió en la mesa que el rey le preparó. ¿Qué hizo? Se quedó allí. Entonces dice, se quedó allí en Jerusalén y al día siguiente David lo convidó a comer. Seguía David
Porque ¿sabe qué dijo? Déjame esta noche que yo voy a pensar a ver cómo te convenzo. Cómo yo te quito tu moral, tu empatía. ¿Sabe lo que significa empatía, no? Ponerse en lugar de otro. Lo invitó a comer y a beber con él. No podía negarse. Urías tenía que ir y comer con el rey. Lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. ¿Hasta qué? ¿Sabe lo que significa eso? A ver, yo te voy a mostrar, porque quizás ustedes no entienden, sobre todo ustedes, las hermanas que sé que no toman consejo, digo, no. Pero, ¿qué es embriagar a alguien? O sea, a ver, no es que el rey decía, abramos una cervecita, un trago vos, un trago yo, un vinito, un trago vos, un trago yo, y los dos quedaron, ¡viva patria! No fue así. Era que David servía y se servía a él. David hacía que tomaba, mojaba la boca, pero no tomaba. Le daba que el otro tome. Y me imagino cuando Urías se iba descuidando, lo volcaba por ahí. Pero el rey no tomó, lo embriagó a él. No sé si usted está entendiendo. Porque dice que lo embriagó. Todo esto en el proceso de la disciplina. ¿Vio? Nosotros a veces decimos, ¿por qué el hermano, qué cambiado que está la hermana, qué cambiado que está? Yo siempre digo, hermanos, que a los justos y a los íntegros, Dios siempre les va a hablar cuando se están equivocando. Siempre. Cuando vos no hiciste algo con mal, cuando vos sos íntegro y te equivocaste, Dios te va a hablar. Pero cuando hay maldad, Dios no te va a hablar. Recuerden que creo que era Abimelech que quería tomar la mujer de Abraham y Abraham dijo, es mi hermana. ¿Qué pasó aquella noche? Dios le apareció en sueño. Le dijo, ¿qué estás por hacer? Y él se levantó el otro día y que dijo, ¿qué me hiciste, Abraham? ¿Qué me hiciste? Me mentiste que yo estaba por cometer una locura, tomar a tu mujer. ¿Qué hiciste? ¿Dios le habló o no le habló? Claro. Pero la gente que usted ora para que Dios le hable, pero se está equivocado el hermano. ¿Y por qué no se da cuenta? Porque no hay humildad, no hay integridad. Ahora, dice, le dio de beber hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Mire, hermano, esto es muy fuerte. Aún ebrio como estaba, como lo hizo emborrachar David, tenía más moral que David, que no había tomado. No se fue a su casa, se quedó ahí. Venida la mañana, ¿qué pasó? David se levanta y dice a sus servidores, ¿se fue a dormir con su mujer o no? No, ahí está. Está vomitando ahí, porque viste que la gente que toma además está con una resaca, le duele la cabeza, pero ni así se fue con su mujer. Entonces dice David, escribió David a Joab, mire, yo quiero que usted, si usted no se mete conmigo en el espíritu de esta palabra, no va a entender nada. Va a decir, perdí una hora ahí. ¿Sabe qué hizo? Se sentó David a la mañana y comenzó a escribir. ¿Escuchó bien? Eso es ser un psicópata. Comenzó a pensar, y lo que venía acá en la imagen, ¿de dónde cree que venía todo eso? ¿Quién vino para matar, hurtar y destruir? Demonios. Estaba aliado con un espíritu de las tinieblas. ¿Viste cuando el enemigo te dice, bueno, no es nada este pecadito? Nunca te dice lo que va a pasar después. Lo demás es el abone de la cadena. Entonces, mire, comenzó a escribir una carta. ¿Está escuchando? ¿Una carta para quién? Para una joven que estaba enamorada, no, para Joab, el jefe del ejército allá, la cual envió por manos de Urías. Y ustedes saben, hermanos, porque no quiero perder tanto tiempo, qué decía la carta, que cuando la batalla arrecie, Joab lo mande a Urías al frente de batalla y todos se hagan para atrás, directamente lo mandó a matar. ¿Es así o no es así? Todo esto, hermanos, porque apareció la tentación después de la disciplina que Dios le había colocado. ¿Cuál es la disciplina que Dios le colocó? Su presencia. Se fue su presencia. Mire David, el que venció a Goliat con una piedra, dice la palabra que cuando él estaba en este proceso, aún el ruido de una hoja lo hacía temblar. Así de cobarde estaba. Y eso, ¿sabes qué me enseña a mí? ¿Quiere que le diga lo que me enseña? Que cuando yo estoy metido con Dios, que cuando yo estoy a tiempo de oración con Dios, los miedos se van. Los miedos se van, las incredulidades se van, las dudas se van.
¿Es así o no es así? ¿Usted me está siguiendo? Así que cuando hay miedo, según 1 Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor. Entonces, ¿cuándo los miedos se van a ir? Cuando yo estoy metido con el Señor. Más metido con Dios, menos miedo. A todo, a lo que sea. En la finanza, en la salud, en lo que sea. ¿Amén o no? Gloria a Dios. Pero tengo que meterme con Dios, más con Dios. ¿Qué quiere el diablo cuando nosotros estamos pasando un problema? Que te aleje de Dios. Y esa no es la solución. Y lo vemos en la vida de Daniel. Daniel, cuando tuvo problema, amenaza de muerte, ¿qué hizo? Más oraba. O seguía orando como antes. No le daba lugar al enemigo de dejar de orar 3 veces al día, igual que nosotros, ¿verdad? ¿Vieron todo lo que empieza a hacer una persona que cayó de la gracia? Por eso, cuando uno dice que el apóstol que lo ponga en... Esperá, un hombre verdadero de Dios que ama las almas. Voy a decirlo así: la disciplina no se pone en el momento que uno quiere, sino en el momento que Dios le direcciona. Y por eso cuando el apóstol o el pastor tiene que tomar una medida disciplinaria con alguien, la iglesia debe estar cuando más tiene que estar orando, cuando más tiene que estar clamando por él, para que el Señor lo direccione, no hablando mal de él en la casa. Perdóneme, pero es así. ¿Usted cree que yo no lo siento cuando oro en mi espíritu? Cuando la misma iglesia se está levantando en contra mío, murmuraciones, palabras, yo lo siento. Lo siento a veces en mi cuerpo, lo siento en cansancio. Hermanos, el enemigo levanta a alguien que se equivoque dentro de la congregación y lo baja del monte al padre espiritual. ¿O no le pasó eso a Moisés? Que tuvo que bajar del monte cuando los demás estaban haciendo un becerro. Entonces vamos a mirar Judas 1:22. Estamos hablando del proceso. Otra de las cosas que sucede en el proceso de la disciplina es esto que yo estaba diciendo: cuando te pone en contra del pastor. ¿Por qué? Porque es el pastor o el apóstol a un pastor que va a tener que tomar la medida. Entonces comienza a ponerte en contra. ¿Y qué le dice el enemigo a esa persona? A vos nomás te disciplina. Mirá, y los demás, él no sabe. A vos te disciplina. Y los otros. Esas son cosas que les dice. Es porque te menosprecia. A vos te menosprecia. La tiene con vos nomás. El trato es desigual. Estas son voces que escucha la persona en disciplina. Y es normal que lo escuche. Lo que no es bueno es que las acepte. ¿Qué más? Yo esperaba otra cosa del pastor o del apóstol. Yo esperaba otra cosa. A mí me lo dijeron. ¿Sí? Hay personas que han fallado al Señor, y cuando yo confronté a esa persona, ¿por qué hiciste esto, hermana? Porque yo esperaba otra cosa de usted, que usted tenía que haber hecho esto, aquello por mí, ahora yo era el culpable. Entonces, en lugar de aborrecer su pecado, aborrece al que lo está restaurando. Porque voy a decirles esto: toda disciplina, correcta disciplina, siempre es para restaurar al que se equivocó. La disciplina no se hace por bronca, por enojo, o para yo te voy a castigar. Yo me di cuenta cuando alguien me dice a mí, tiene que ponerlo como un castigo, como una bronca. No, está lejos, hermano, está muy lejos, hermanos. No, la disciplina es para restauración. Si usted viene y me dice a mí, apóstol, tiene que poner en disciplina a Juan Pérez, usted lo que me está diciendo es, apóstol, ayúdelo a restaurar. Lo veo al hermano mal y yo quiero que usted lo ayude a restaurar. ¿Me está siguiendo o no? Eso es lo que me está diciendo. ¿Usted cree que todos me dicen así? Y por eso yo les hablé de los principios bíblicos de la disciplina, que cuando no se los conoce, ¿sabe cuánta gente yo estoy dando este discipulado para un grupo? Pero hay un 70% que ni enterado. Ahora están tranquilos, están viendo la tele, están en cualquier pavada, pero no están escuchando. Y quién sabe, nunca lo van a escuchar. Pero cuando sucede esto, que hay que tomar una disciplina, son los primeros que van a abrir la boca. Disculpe que sea directo, pero estamos a nivel discipulado y es así. Y después, ¿qué pasa?
Hermanos, yo me he llegado a enfermar varias veces cada vez que tuve que tomar medidas. Pero hoy estoy aprendiendo, de a poco voy aprendiendo. Recordemos que el pecado alejó a esa persona que se va a poner en disciplina de la comunión con Dios. Y vamos a ver la semana que viene cuando una persona está más fácil de restaurarse y cuando está más fácil de perderse al ser disciplinado. Lo vamos a ver la semana que viene porque hoy no vamos a llegar. Ojalá usted no deje de venir. Muchas veces se comporta como un hombre natural, ya le dije, actúa en la carne y vuelve al viejo hombre, al viejo carácter. ¿Por qué? Porque no se arrepintió de su pecado. Entonces, Judas, y vamos a leer ese texto y ya vamos a orar. Judas 1:22, a algunos que dudan, convencedlos. No sé si está bien lo que hice, no sé si merezco una disciplina o no. Convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Voy a quedar en esto aquí. Dice, a otros salvad. ¿Qué es la disciplina? ¿Es un castigo o una restauración? Sálvalo. Poné una disciplina en esa persona, disciplinalo. ¿Pero para qué? Para salvarlo. Sálvalo. Porque si sigue sirviendo a Dios de esta manera, se va a perder con servicio y todo. Trata de salvarlo. ¿Y cómo es? Dice, arrebatándolo. La palabra arrebatar, harpazo, como la misma palabra de la venida de Cristo. Este es el significado. Sácalo. Ajá. ¿Qué está diciendo acá? Es lo mismo que sacar un tizón del fuego. ¿Alguna vez trató de sacar un tizón del fuego con la mano? Ponga un tizón, se terminó, ya comió el asado y no quiere cuidar la leña, así que quiere sacar, no tiene con qué. Trate de agarrarlo así. ¿Alguien se anima? No, voy a buscar un palo. No. Para un padre espiritual de verdad que quiere salvar a alguien que se está perdiendo por un pecado y que lo pone en disciplina, es como agarrar ese pedazo de tizón ardiendo, sacarlo del fuego. Y por supuesto que no va a estar ahí chiquitito, se va a quemar. Lo que tiene que hacer es... Hasta ahí, hermanos, yo quiero decirles esto. Cada vez que hay que poner a alguien en disciplina, el pastor se arriesga a salir quemado por sacar a esa persona del tizón, del fuego, que se iba a perder. Amén. Yo recuerdo aquí, cuando puse en disciplina a una persona que vivía aquí, le habíamos prestado el lugar para que se quede, porque había testigo de que había estado en pecado, de fornicación, salió a decir cosas de mí. Involucrándome a mí en adulterio, todo lo que esa persona hizo, que cuando yo le descubrí y le puse en disciplina, salió a decir que yo había hecho, que yo tuve que llamar a mi esposa, a un montón aquí, decir no, porque gracias a Dios dentro de toda la mentira dijo que mi esposa me había encontrado con otra persona, entonces tuve que llamarle a ella para que públicamente aquí con los ministros diga que nunca me encontró con nadie. Pero ¿y por qué hizo eso esa persona? Ahora, acá nosotros los hermanos, gracias a Dios, entendieron cómo fue la situación, pero allá en el pueblo no. Allá afuera era la burla de todos. ¿Por qué fue? Porque él tomó una medida. El que era el esposo de esta persona se enojó conmigo. Después terminó descubriendo, terminó dejándolo y se fue con otro, porque esa era la verdad. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? No para condenar a nadie ni para justificarme de nada. Simplemente para que usted vea, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Sabe cuánta gente me dice a mí, apóstol, usted sabe que yo lo vi al hermano fulano o fulana haciendo tal cosa, pero ni le diga que yo fui, ni le diga que yo le conté, o fulano me faltó el respeto a mí, pero usted no diga nada, no diga que yo fui, tome medida, pero no diga que yo fui. Ah, claro, el único que se tiene que quemar, ¿quién es? Hola, ¿está aquí o no? Quémese usted, pero a mí no me metan en el asunto, Yo no quiero que diga nada.
¿Usted cree que eso no me pasó también? Y no solamente a mí, ha pasado siempre. ¿Por qué? Y yo le entiendo a esa gente que muchas veces dice, yo le cuento lo que pasó, pero no me manda al frente. La entiendo porque no es el pastor y porque no es fácil sacar a alguien del fuego. Yo tengo confesiones de hermanos que me dijeron, fulano o fulana de tal hizo tal cosa conmigo, pero no diga nada, ¿eh? Y yo tengo que aguantar, ¿no? Pues no tengo testigo, que eso vamos a ver la semana que viene. Arrebatándolos de las mismísimas llamas del infierno, dice otra traducción. Salvalo arrebatándolo de las mismísimas llamas del infierno. Escuche, ahí estaba yendo David, al mismo lugar que fue Saúl. Se iba David. Pero ¿qué pasó? Ustedes saben qué pasó con David, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Apareció quién? Natán. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo el profeta? Golpeó la puerta del palacio. Tengo una palabra para David el rey. La semana que viene vamos a hablar de qué es la disciplina, de cuánto tiempo dura una disciplina. Así que espero que usted pueda estar escuchando y pueda venir. Pero hasta aquí voy a llegar hoy. Apareció el profeta Natán. No me olvidé, simplemente que estoy cerrando la computadora. Y ustedes saben que el rey David fue ungido por un profeta, Samuel. ¿Sí o no? Un profeta fue usado por Dios para darle la unción para que él llegase a ser rey. Ahora viene un profeta llamado Natán. Ahora David podía, después que él recibe la unción, la autoridad y es rey por esa unción, él podía mandar a matar a un oficio profético que a él mismo lo ungió. A ver, te lo pongo más fácil para que entiendas. Un apóstol puede levantar a un pastor, evangelista, profeta, maestro, darle reconocimiento, ungirlo. ¿Me sigue hasta acá? Pero cuando luego lo quiere disciplinar, ese lo puede mandar a matar. Ahora ya tiene la autoridad para hacerlo. Y ha pasado en este ministerio. ¿Cómo lo hicieron? Me cambiaron la cerradura de la iglesia. Usted no es más aquí el pastor. Le ponemos otro nombre y venga otro. Usted no es nadie aquí. ¿Y quién los reconoció de pastores a ellos? ¿No fui yo? Pero ahora tienen la autoridad delante de la iglesia, y eso vamos a ver la semana que viene, para poner a la iglesia en contra de quien un día lo reconoció a ellos como pastores. Y desde ya le voy anticipando, la iglesia tiene que ser sabia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser sabia? Porque cuando un pastor corre a su padre espiritual, tiene que dar bien clara la cuenta de por qué lo está haciendo. ¿Me está entendiendo? Y si ese padre espiritual no ha caído en pecado, no hay nada que lo pueda acusar, no tiene por qué irse debajo de esa cobertura. Y si se va, tiene que entregar la iglesia. Pero ahora, termino acá. Vino David, vino Natán. Yo quiero hablar con vos, David. Había un hombre que tenía muchas ovejitas, ¿se acuerda? Me imagino que Natán la habrá pensado toda la noche, ¿no? Y había otro que tenía una sola ovejita, y cuando vino un amigo de camino, que tenía muchas ovejitas, en vez de buscar una de ellas y comer, fue y le quitó la única ovejita y se la comió al que tenía una sola. Y como los reyes eran los que juzgaban en aquel tiempo, David era un juez de aquel tiempo, traían los casos a él y él decidía quién iba preso y quién era libre, y que a quién se le devolvía o se le quitaba algo. ¿Me sigue o no? Entonces David se enciende porque hay gente que está mal, pero todavía cree que puede condenar, y ese es el que quiere sacar ¿la qué? La pajita del ojo ajeno, no ve la viga que tiene al frente, y ese era David. Y David pensaba que Natán le venía a traer un caso de algo que pasó en el pueblo. No entendía que era una metáfora, una comparación. ¿Me está siguiendo? Entonces David se enciende y dice: ese hombre es digno de muerte y debe devolver 4 veces más lo que se robó. O 7, 4 o 7, no sé, no me acuerdo bien ahí, porque había 2 tipos de leyes según lo que se robaba. Entonces el profeta Natán hace una pausa, un silencio. Me imagino que se va un poquito hasta la puerta, por la duda.
Si hubiese sido yo capaz, como para salir disparando, ¿no? No, no habrá sido así. Cuando Natán fue a hablar con David, estaba dispuesto a sacar un tizón de entre las brasas. Estaba dispuesto a que David lo matara. Ya estaba dispuesto a morir. Entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Tú mismo diste una sentencia sobre ti mismo. Ese hombre digno de muerte eres tú, porque fuiste, tomaste la mujer de Urías Eteo, hiciste esto, y finalmente lo mandaste a matar. Todo lo tapaste, se lo voy a parafrasear, todo lo escondiste, todo lo tapaste, pero delante de los ojos del que todo lo ve, no se puede. ¿Me está siguiendo? Vamos a ver la semana que viene, porque David hizo algo que le salvó la vida espiritual, que muchos no tienen la capacidad de hacerlo. En ese momento David podía continuar con el eslabón de los errores. Escuche bien, podía continuar con el eslabón de los errores que nadie ve. ¿Y cuál es? Levantarse contra el hombre que venía por él, de parte de Dios, una disciplina. Muchos lo hacen sin ningún tipo de temor. Él podía decir: abran esa puerta, maten a este viejo, muerto el perro, murió la rabia. Era el único que podía sacarle a la luz lo que él había hecho, escondiendo de todos. ¿Me sigue o no? ¿Me está escuchando? Que sinceramente no lo escondió de todos. ¿Quiere saber por qué? Porque él mandó a buscar a esa mujer con alguien, y alguien ya lo sabía. ¿Escuchó? Porque él le preguntaba a los siervos de él: ¿dónde fue Urías? ¿Durmió con su mujer o no? Porque había gente que sabía, Joás sabía lo que David hizo, porque él leyó la carta y lo obedeció dejándolo morir. ¿Usted me está entendiendo? No todo el mundo no vio cuando nosotros nos comenzamos a equivocar. ¿Me sigue o no? Vamos a orar. Pónganse de pie los que están aquí, los que están en su casa. Estamos 9:30, justito con el tiempo. Oramos en esta noche. Gloria a Dios. Usted que está en su casa allí, esta palabra no es para agarrar miedo, esta palabra es para sí tener temor de Dios. Aleluya. Aquellos que están escuchando esta palabra, no quiero que ninguno se sienta acusado por mí. Simplemente es para que nosotros podamos tener temor de Dios. Es una palabra muy fuerte. Saber que una disciplina me puede salvar de una perdición eterna. Saber que el que alguna vez puso una disciplina en mi vida nunca lo hizo porque no me amaba. Lo hizo porque entendió que me quería cuidar, que me quería restaurar. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a orar en esta noche. Usted que está ahí, comienza a orar en su casa. Quizás conoce a alguien que se alejó de Dios, conoce a alguien que está pasando por la disciplina. Tome un tiempo de oración. Alguien que usted vio que quizás pasó por el proceso de la disciplina y no pasó bien. Simplemente pasó un tiempo sin participar, pero que nunca aceptó esa disciplina en su corazón. Y que el Espíritu Santo está ministrando en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a orar. Alabados al nombre de Jesús. Y quizás tengamos que orar por ese pastor que muchas veces le toca tomar medidas y nosotros capaz ni siquiera oramos por él para que él tome medidas correctas. Aleluya. Quizás alguna vez fuimos y dijimos al pastor o al apóstol que tome medida con alguien sin pensar en la palabra: restáurelo, pastor. No era nuestra intención que se restaure, al contrario. Cuando lo vimos participar nuevamente en el altar, nos embroncamos, nos enojamos, porque lo vimos nuevamente en el altar, porque nunca nuestro deseo fue que se restaure a alguien. Pero el día de mañana, cuando yo necesite, ojalá que no, pero la palabra dice que con la misma medida que yo mido, la misma vara, yo seré medido. Por eso es importante cuando nosotros vemos a alguien que está en la disciplina, ¿qué hacemos con él?
porque lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Por eso la palabra dice: sean misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. ¿Para qué? Para que con nosotros también se use de misericordia. Amado Padre, estoy orando, Señor, por aquellos que quizás van a escuchar esta enseñanza y alguna vez se equivocaron en el proceso de la disciplina, pero entendieron esta noche, por primera vez escucharon una enseñanza así, y por el solo hecho de haberse ocupado de escuchar, de preocuparse por entender, de aprender, de invertir este tiempo, yo te pido que tú los bendigas, que tú los ayudes, Señor, y que podamos hacer los cambios correctos y necesarios, Señor mío, conforme a los principios bíblicos. Tú nos has revelado, Señor, nos has dejado ver las acciones de un hombre que tú amaste como David, Señor, y que por tu gracia él se fue de esta tierra siendo la lámpara de Israel. No se fue como una oscuridad, sino como una luz. Pero, Señor mío, ayúdanos a nosotros, Señor, porque todos nosotros hay momentos que nos sentimos débiles. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, y que si hay alguien que está mirando hacia atrás, está mirando hacia el pecado, está mirando a alejarse de ti, está mirando a aceptar el pecado en su vida, que puede evaluar todos los eslabones que va a traer ese pecado, de una cadena de errores que puede llegar a la persona a destruirla en las llamas del infierno, como hoy hemos visto tu palabra. Padre, levanta en esta casa hombres y mujeres capaces de salvar a alguien del fuego, que tengamos esa visión. Para eso tú nos llamaste, no para condenar, sino para salvar, para ayudar, para restaurar. Dios mío, levanta ese grupo ministerial al lado mío, con ese corazón, Señor, como dice tu palabra, que ninguno se pierda. Ese es nuestro deseo. Aún los que se equivocan, Señor, pueden ser restaurados, porque tú nos diste ejemplo, Señor, de gente que tú restauraste, Señor mío, que se iba a perder. Dios mío, tu amor, tu gracia, tu misericordia los ha salvado, como el mismo David. En esta noche oramos, Señor, y te pedimos, conforme tu palabra dice, que tú eres poderoso para guardarnos sin caída, Señor. Que así sea sobre nosotros, Señor. Que esa palabra del Salmo 121, Señor mío, esté firme como una promesa en nuestra vida, que nos ayude siempre a permanecer firmes, Padre. Yo bendigo a cada uno de aquellos que están escuchando esta palabra, que están viendo este video, Señor, en su casa, en el nombre de Jesús. Tomamos un tiempo para orar por aquellos que van a sembrar por esta palabra, dándole el valor al trabajo del discipulado, Señor, al tiempo invertido, Señor amado. Dios mío, aquellos que hoy van a salir a la guerra junto con todos los demás a través de una siembra, Señor, te pido que tú los bendigas conforme a tu palabra. Bendeciré a los que son bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.